Hola, ¿qué tal? Hoy les vengo a hablar sobre el condensado de Bose-Einstein. Bueno, ¿y qué es el condensado de Bose-Einstein? El condensado de Bose-Einstein se conoce como el quinto estado de la materia, junto con el líquido, el sólido, el gaseoso, el plasma, y el quinto sería el condensado de Bose-Einstein. Por ejemplo, el plasma es cuando se alcanzan muy altas temperaturas. En cambio, el condensado de Bose-Einstein se produce cuando se alcanzan temperaturas cercanas al cero absoluto. Para entrar en contexto, ¿cómo estaba la física antes de que se teorizara el condensado de Bose-Einstein? Para ese entonces ya había surgido la mecánica cuántica. Se conocía que por medio de la función de onda de un sistema se podía conocer parcialmente todo, toda la información sobre ese sistema. ¿Qué es una función de onda? Por medio de una función de onda que depende de las cantidades espaciales y temporales, pero para simplificar las cosas, para esta explicación solamente las haremos por las cantidades espaciales. Y solamente en una dirección, porque no tengo cómo graficar gráfico en 3D. Entonces, una función de onda, que por ejemplo sería algo así, de una pura partícula. ¿Qué nos dice eso? Es como una función de onda. A todo esto se le se les atribuye una función de onda gracias a de Broglie. De Broglie dijo que ¿qué pasa si a las cantidades tangibles, o sea, como a las cosas que no son onda, les damos propiedades de onda? Entonces, de Broglie le asoció una función de onda a las cosas como con masa, como a las cosas materiales. De ahí viene la función de onda. Bueno, es todo un tema, eh, todo la mecánica cuántica, pero eso se puede ver en otro video. Eh, ya. Entonces una función de onda como de un sistema no nos dice mucho, pero el cuadrado de esta función de onda nos puede dar la probabilidad de dónde encontrar esa partícula, ¿ya? En una cierta distancia, en este caso. Por ejemplo, es más probable encontrar la partícula acá al medio que por acá cerca del cero de donde estamos viendo. Entonces, con eso tenemos bastante información sobre el sistema. Ya, entonces, ¿qué dijo Satyendra Nath Bose? Él se empezó a preguntar, ¿qué pasa si tenemos una función de onda con dos partículas? Una partícula negrita y una partícula naranjita. Ya, todo bien, todo bien. Sacamos su cuadrado. Sería como algo así. El cuadrado. Ya, todo normal. Pero, ¿qué es lo que dijo Satyendra Nath Bose? Como que trató de inculcar que no todas las partículas son distinguibles. Por ejemplo, esto es negro y esto es naranjo. Por ejemplo, estos dos gatitos son distinguibles. Uno es negrito y el otro es naranjo. En cambio, estos dos son casi indistinguibles. Digamos indistinguibles. Son del mismo color, son parecidos. Son como gemelas. Entonces, Satyendra Nath Bose se preguntó lo siguiente. ¿Qué pasa si ya estas partículas a las que yo quiero estudiar no se pueden distinguir unas de otras? Si al momento de mezclarla, esa partícula no la puedo reconocer con respecto al resto, no hay, a ciencia cierta, no puedo identificar una de otra al mezclarla. Entonces dijo, ya esta partícula negra no va a ser negra y va a ser naranja. Entonces, si una partícula, uno, se posiciona por este lugar, lo que nos va a dar que su función de onda al cuadrado nos indica que es muy probable que se encuentre en esta posición. Y la otra partícula 2, digámosle, va a estar aquí.
Y si su función de onda al cuadrado nos dice que se va a encontrar por esta posición. Pero si son indistinguibles, esta partícula podría estar perfectamente aquí y estar acá. Y al momento de realizar los cálculos, como que nos daría lo mismo. ¿Mm? No habría como a ciencia cierta identificar cuando una partícula está en un lugar y en otro, y su función de onda es como que hay algo ahí. Entonces, tenemos dos partículas indistinguibles, o sea que no podemos identificar cuál es cuál, que pueden estar en dos estados cuánticos. Aquí, para simplificar, los números cuánticos y todo ese trasfondo que hay detrás de los estados cuánticos, simplemente les puse el estado rojo, que va a ser el de la izquierda, y el estado azul, que va a ser el que está a la derecha. Entonces ya dos partículas pueden estar en el estado rojo o en el azul. ¿Y qué conlleva todo esto? Es que la función de onda al cuadrado de la primera partícula que se sitúa en el estado rojo y la segunda partícula situada en el estado azul es igual a la función de onda al cuadrado de la primera partícula, pero ahora estando en el estado azul, o sea, de malla, y la segunda partícula estará en el estado rojo, el de más acá. Si nosotros aplicamos raíz y por ende su valor absoluto, aquí se va a simplificar el cuadrado, debido al valor absoluto aparece aquí un más menos. Entonces, ¿qué nos resulta de esto? Es que la función de onda del sistema, cuando la primera partícula está en el estado rojo y la segunda en el azul, hay dos posibles valores para ella. Que sea un valor positivo de una función de onda cuando está en el estado azul y la segunda cuando está en el estado rojo, o que tenga un valor negativo. Esto se llama antisimetría. Entonces aquí Bose como que propone que hay dos posibles valores. Y uno de estos valores es cuando las partículas son distinguibles, o sea, cuando son distintas, y la otra es cuando son indistinguibles. ¿Ya? Aquí, como en este caso. Entonces, ¿a qué llegamos? Tenemos dos posibles realidades. Esta de acá y esta de acá. ¿Ya? ¿En qué se diferencian? En el signo negativo. Así, ¿cómo se pueden interpretar? Esta función de onda nos dice que como que da lo mismo que partícula en qué estado esté, me da lo mismo a mí. Si la partícula 1 primero está en el estado rojo o en el azul, como que me da lo mismo, así son iguales. Las dos funciones de onda para mí son iguales. Y esta categoría, ¿qué nos dice? Oye, aquí cuando la partícula 1 está en el estado rojo, es distinto a cuando la partícula 1 está en el estado azul. Y así con la partícula 2. Cuando la partícula 2 está en el estado azul, es distinto a cuando está en el estado rojo. Entonces aquí como que se categorizan dos tipos diferentes de partículas, que se conocen como los bosones, que es cuando ya están en los dos estados y le da lo mismo, y los fermiones, que es lo que se conocían hasta el momento y con el que se trabajaba la física estadística de ese entonces. Y con esto se conlleva a trabajar a una nueva física estadística. Gracias a la publicación de Satyendra Nath Bose, se llega a construir una nueva física estadística. Ya que como que una partícula como que da lo mismo que esté en dos estados, entonces hay una menor cantidad de posibles estados en los que puede estar esa partícula. Entonces hay algo ahí que se puede simplificar, es más probable unas cosas que otras, entonces se reformuló toda la estadística. Gracias a la publicación de Satyendra Nath Bose, que fue impulsada a través de Albert Einstein, ya que Satyendra Nath Bose publicó esto y como que nadie lo pescó. Entonces, pucha, él dijo, mi trabajo me quedó bueno, nadie me apoyó, se lo voy a enviar a mi amigo Einstein para que él la lea. Él la leyó, la transcribió, la tradujo al alemán. Entonces, como claro, Einstein publicó algo,
se hizo viral inmediatamente. Y aparte, después Einstein también publicó un par de artículos más con respecto a esto. Entonces esto se hizo popular y popularizó mucho el término bosón, gracias a Bose. Este es bosón. Bosones y fermiones. En resumidas cuentas, tenemos dos posibles partículas, los fermiones y los bosones. Con los fermiones solamente pueden estar en un estado a la vez. Una partícula puede ocupar un estado, como por ejemplo en un átomo. Para simplificar, átomo de Bohr. Su nivel de energía fundamental. Aquí puede haber un electrón. Y este tiene un spin arriba. Y aquí puede haber otro electrón. Están usando los tres primeros números cuánticos, pero el cuarto número cuántico tiene un spin abajo. Eso quiere decir que son dos estados distintos, aunque estén en el mismo nivel fundamental. En teoría son dos niveles distintos. Es un ejemplo de fermión. ¿Y un bosón? ¿Qué sería un bosón? Por ejemplo, la luz. La luz, que es la partícula que compone la luz, los fotones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en mi mano está llegando un rayito de luz. Si yo tuviera una linterna, bueno, aquí tengo un láser. Aquí como que en un mismo lugar la luz como que se va acumulando, como que va brillando más justo en ese punto donde estoy apuntando el láser. Entonces eso quiere decir que como en un mismo estado pueden haber muchas partículas de ese fotón que está llegando a mi mano. Ya. Entonces el comportamiento de un bosón es bastante peculiar. Como vimos, un bosón puede estar en más de un estado a la vez. Entonces si aquí tenemos partículas de bosón, o sea, aquí tenemos una partícula de bosón, aquí puede haber una fundamental, y si se dan las condiciones físicas, esta partícula que está acá arriba puede descender. Ya. Entonces, ¿qué teorizó Bose y Einstein? ¿Qué fue lo que teorizaron? Si es que se dan las temperaturas tan bajas para que todos los átomos de un cierto sistema, por ejemplo aquí también puede haber más niveles de energía, vamos a poner más niveles, otro nivel y otro nivel, y en los distintos niveles de energía hay partículas, hay 3, hay 2, hay 1, no sé. Si se dan las condiciones de energía, o sea, de como descendencia de energía del sistema, ya sea bajando la temperatura, disminuyendo la presión, no sé, que haya muy poco volumen de partículas. Teóricamente ellos dijeron, ya, todas las partículas, por lo que tú planteas, pueden llegar al nivel más bajo de energía. O sea, que todas estas descienden, van descendiendo, y llegan todas aquí. Al mismo nivel de energía. Y aparte, ¿qué pasa cuando descienden a este nivel de energía? De Broglie dijo hace un tiempo que a toda partícula se le puede asociar una función de onda. ¿Y de qué dependía esta función de onda? De la constante de Planck y del momento. Entonces uno sabe que en un sistema termodinámico, ¿qué es lo que nosotros aprendimos en termodinámica? O así como en un gas. Si recuerdan, si tenemos aquí una cajita, ¿y qué era un gas? Eran partículas que se iban moviendo, ¿cierto? Y entre mayor temperatura tenían, más rápido iban. Entonces si se va enfriando el sistema, más lento van yendo. Entonces la temperatura, a final de cuentas, lo que mide es la velocidad con la que se mueven estas partículas. Entonces, momentum se puede medir clásicamente como masa por velocidad. ¿Y qué pasa si esta velocidad a la que va la partícula desciende a cero? Toda esta cantidad
estaría dividido por un número que se acerca bastante a cero. ¿Ya? ¿Y qué les pregunto yo? ¿Qué pasa con la función de onda? Si tengo una cantidad que es constante, la divido por un número bastante pequeño, la acerco bastante al cero absoluto, la función de onda va a ser muy grande. Entonces, ¿qué pasa con estas partículas que se encuentran en el nivel más fundamental? Su longitud de onda asociada es muy grande. Es muy grande. Entonces, ¿qué dijeron que comienza a pasar? Como que se comienzan a solapar estas partículas. Y se crea como una sopa de partículas en el mismo estado fundamental y se comporta solamente como un átomo. Eso teorizó Bose y Einstein. Pero nunca lo probaron porque dijeron, ¿quién va a llegar al ser absoluto? Para ese tiempo era casi imposible llegar al ser absoluto. Bueno, y transcurrió el tiempo, pasaron los años, fallecieron estos personajes. Se teorizó también el bosón de Higgs. ¿Y qué pasó en 1995? Eric Cornell y Carl Wieman hicieron el siguiente experimento. Por medio de un láser, que a todo esto, si un láser funciona de la siguiente manera. Imaginemos que esta pizarra es como una caja. Entonces, yo aquí introduzco luz, de alguna forma. Y estos lugares de la pizarra son como un espejo. Entonces, agarro la luz, pum, choca. Le quiero botar, pum, pum, choca. Entonces rebota, pum, choca, pum, choca, y así. Entonces después aquí se le hace como un hoyito a esta como cajita y sale un láser. Y este láser tiene siempre la misma longitud de onda que sería esta. Esta sería la longitud de onda del láser. Entonces un láser es como un paquete de luz, de fotones, bosones, ¿ya? De una longitud de onda que viaja en el espacio. Entonces, algo así era el experimento que hicieron Cornell y Wieman. Esto es como una trampa láser, ¿ya? Dentro de una cámara pusieron gas muy poco denso de rubidio. ¿Y qué me refiero a muy poco denso? Que habían muy pocas partículas por metro cuadrado. De tal forma que al encender los láseres trataban de energizar los átomos de gas de forma que se ionizaran y liberaran un fotón. Pero de tal forma que este fotón liberado tenga mayor energía de la absorbida, de forma que vaya perdiendo energía poco a poco. Entonces, teóricamente es algo así. Tenemos los niveles de energía. Y el láser tiene cierto potencial. ¿Ya? Entonces, las partículas, que aquí puse en azulito, estarán encerradas por este potencial. ¿Ya? ¿Y cuál es la idea del experimento? Ir disminuyendo los potenciales de los láseres de tal forma que las partículas que están a un nivel de energía superior se vayan. Así que ya no estén aquí. Se vayan por ahí y con la ayuda de los campos magnéticos se ayuda a que no vuelvan. Entonces voy disminuyendo el potencial de los láseres de forma que solamente me quedo con los átomos con menor energía. Y poco a poco, ayuda de los láseres, cambiando los voltajes, etcétera, etcétera, con forma de bajar, de tal forma de ir bajando los potenciales, voy a ir haciendo que me quede con poquitos átomos, pero a una muy baja energía. Entonces va a llegar un momento en el que estos átomos van a descender al nivel más bajo de energía y se cree el condensado de Bose-Einstein, donde la longitud de onda de estas partículas se comporta, es como si todas las partículas tuvieran la misma longitud de onda. Eso se lleva con el condensado de Bose-Einstein. Todas las partículas van a ocupar la misma longitud de onda.
Si esta es la longitud, o sea, la función de onda del sistema, todas las partículas tienen la misma longitud de onda. Es como una sopa así de... Estamos todos aquí. Estamos todos aquí y ocupamos todo el espacio. Bueno, y es curioso que se ocupen átomos de rubidio para hacer algo que se supone que era para bosones. Einstein tomó la idea de Bose y trató de ampliarla a todos los átomos. Bueno, a la mayoría de átomos. Y entonces, básicamente es eso. Donde todos los átomos de un sistema a baja energía, en su nivel fundamental, tienen la misma longitud de onda. Entonces, como que todos ocupan un chorrón de átomos. Bueno, quizás no tanto, pero la mayoría de los átomos del sistema están en el mismo nivel de energía, tienen la misma función de onda y en verdad se condensa. Se condensa tal como conocemos el estado de materia. Se forma como una gotita de agüita. Pasa de estado gas a estado líquido. Se ve como una gotita. Y esa gotita igual no dura mucho tiempo. ¿Ya? Claro, uno baja la temperatura hasta el 0 Kelvin o cercano a 0 Kelvin. De hecho, el experimento que hicieron llegaron a los nano Kelvin con este sistema. Eso quiere decir que es 0,000000001, por ejemplo. Kelvin. Eso es bastante bajo. Se acercaron bastante al cero absoluto. Y aplicaciones de esto. Existe lo que es la superconductividad y superfluidez. Si bien superconductividad se aplica cuando dos átomos, o sea, dos electrones, como que se conectan por alguna razón. Y eso nos da que haya menos resistencia en el circuito. A muy baja temperatura, obviamente. Todo esto funciona a muy baja temperatura. El circuito presenta una nula resistencia eléctrica. Entonces, por ejemplo, para transmitir datos o cualquier otra aplicación que requiera superconductividad, esto ayuda bastante bien. Y con superfluidez, más de lo mismo. A veces, por ejemplo, estos son electrones, por ejemplo, en superconductividad. Son dos electrones, pero gracias a los electrones que se interactúan de cierta forma con el material, llegan a funcionar como bosones. Ya, eso se llama par de Cooper. Y con superfluidez es bastante curioso lo que sucede. Imaginemos que aquí hay un tubito, por ejemplo. Entonces, ya, estamos a temperatura bastante baja. Entonces, ¿qué pasa si todas las partículas de un fluido... Bueno, mejor entendamos un fluido de la siguiente forma. Aquí va la agüita, hay partículas de agua, unas por allí, unas por allá, unas por allá. Entonces la viscosidad de un fluido uno la interpreta porque algunas partículas se mueven hacia allá con cierta velocidad, pero hay unas por feas y unas quedan para acá. Y por eso como que las cañerías de agua no van a super velocidad, porque hay partículas de agua que una van para allá, otras van para acá, otras por allá, una para allá y el resto van bien. Pero, ¿qué pasa a baja temperatura? Como vimos, la idea es que todas las partículas del sistema estén en un mismo estado. ¿Y qué pasa cuando están todas en el mismo estado? Todas tienen la misma velocidad. Todas apuntarían en la misma dirección. Disminuyendo considerablemente la viscosidad y la resistencia que ofrecen las paredes del sistema, ya que todas se mueven en una misma dirección. Y lo mismo ocurre con superconductividad. Esa es como la idea. Muchas gracias por ver este video y hasta luego.